Y como dije antes, esta narrativa en particular la proclamaré hasta que quede muy claro y simplificado lo que estoy presentando. Porque estos misterios no puedo decirlo en absoluto, basándome en todo lo que he vivido, lo mucho que he leído, las personas con las que me he topado, su conciencia espiritual. Realmente no puedo decir que este conocimiento y esta conciencia esté fácilmente disponible. Y esto se debe principalmente a que los idiomas siguen cambiando y lenguas nativas siguen perdiéndose. Así que cada vez que un idioma cambia, si no se integra con el sistema anterior, todo se perderá por un tiempo, se olvidará. Eso es lo que es perdido, olvido. Y quiero abordar esto desde arriba o desde abajo, según cómo lo estés mirando. Y plantear primero la pregunta, ¿qué es realmente la muerte? Porque he tenido que dar algunos pasos atrás y redefinir cosas. Como dicen, ahora has aprendido, ahora debes desaprender. Así que, primero está todo este proceso de alcanzar tu adaptación. Y luego, una vez que te vuelves experto, te das cuenta de que, en realidad, tienes un montón de cosas mal configuradas, conceptos erróneos y palabras mal interpretadas. Todo esto aún en tu mente. Y por memoria muscular, incluso por simple acción y reacción natural, a menudo sigues adelante o tomas decisiones como si esas cosas siguieran siendo ciertas, como si solo tu memoria a corto plazo fuera consciente de que son falsas. Y llevará tiempo, ya que muchas de estas imprecisiones se han arraigado en la conciencia desde la infancia. Tomará tiempo desentrañar todo eso, pero definitivamente he descubierto una forma más innovadora y avanzada no solo de comprender lo que estás viviendo, sino también de ofrecerte una guía clara para superarlo. Porque no puedo decir cómo salir de esto, porque no es eso a lo que nos enfrentamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es realmente la muerte? La razón por la que menciono esto es porque nuestra definición de muerte empieza a evocar imágenes. Evoca imágenes de cuerpos inmóviles, yaciendo en ataúdes, gente llorando, arrepentimiento, miseria. Hace que surjan todas estas emociones. Y por eso la muerte se vuelve oculta. Y he estado buscando cosas ocultas. Y ahora la muerte se ha desmitificado por completo gracias a nuestro plano azul, el cual se basa no solo en nuestras experiencias, como las cosas más fuertes que hemos experimentado, como el nacimiento, pero, sino también en los procesos que experimentamos en la vida como la familia y todas las diferentes cosas que ocurren cuando estás en una. La sociedad y todo lo que ocurre cuando estás en una sociedad. Así que ahora y en el futuro tenemos la oportunidad de examinar todas las partes de la matriz y cómo funciona. Porque ahora estamos en una sesión donde podemos comunicarnos y podemos con nosotros. Entonces te quiero expresar muy claramente que lo que es la muerte es muy similar al punto de transición que tuviste cuando entraste a este mundo. Y nunca debes olvidar que los misterios más profundos ya se han actualizado. Están dentro de la tela de cómo funciona la realidad. Pero también ocurrió algo que te hizo temerle al proceso llamado muerte. Y es importante que al menos comencemos por ahí esta noche y que comprendamos ese momento y lo impactante que podría ser para lo que sucede después. Así que cómo funciona es, antes de llegar aquí, estamos en un lugar y en ese lugar estamos en un estado determinado y ese estado se siente genial. La vibración, la calidez, todo lo que podrías decir que prefieres, está sucediendo
Y estás en esta experiencia fantástica y empiezas a asumir que esta experiencia, esta sensación, esta vibración, esta forma de ser durará para siempre. Casi parece impregnar todo lo que te rodea, esta eternidad. Y entonces algo ocurre y eres removido de ese espacio. Eso, mis queridos amigos, es la muerte. La muerte es dejar atrás un espacio con el que ya te sientes cómodo, acostumbrado, que reconoces, la cual sabes cómo manejar. Así que, si puedes visualizarte incluso en la habitación de tu madre, acurrucado en ese bonito Fibonacci, aunque había un mundo afuera donde sucedían todo tipo de cosas, mi madre estaba pasando por todo tipo de cosas. Tú seguías ahí, dentro de tu propia realidad, en tu propia proyección. Y luego, como sucedería en cualquier estado de trance, te sientes tan cómodo que no crees que existan otros estados. Y entonces se introduce un nuevo estado. Y por eso morir significa dividirse en dos. Porque ahora estás separado de una realidad, pero tienes que ser capaz de ser ese gran ser supremo que observa lo que sucede. Estás dejando el vientre de tu madre para estar afuera. Sigues dentro de tu tatarabuela. Y ahora tu madre está a tu lado. Así que realmente ha habido un cambio de posturas. Pero de nuevo, porque no se esperaba. Quizás uno ni siquiera se había preparado para la sensación de dejar algo tan cómodo y entrar en algo tan incómodo, como las luces, las tomas, ya sabes, las energías extrañas, los pitidos. Hombre, parece que entraste en la Matrix, si piensas en la experiencia de un niño dentro de lo que yo llamo equipamiento mojado. Y las vibraciones, los tonos y las frecuencias. Y de repente eres traído a este espacio. Entonces, técnicamente, y esto te lo explico por una razón, entonces, técnicamente, si tú creerías en la muerte, esto sería el después de vida. Todo concepto del después de vida estaría relacionado con el lugar en el que te encuentras ahora, no necesariamente con el lugar al que crees irás. Ya sí. Así que yo tuve que nivelarme hace mucho tiempo con donde estoy y escribí sobre esto. Hablé de esto. Me tomé el tiempo hace años, solo con el lenguaje, 2008. Quiero decir, incluso debemos reconocer que algunas de las cosas que hablábamos inicialmente eran muy tempranas, pero 3 o 4 años después era algo común. Todo el mundo hablaba de ello. No sabías de dónde había venido. Hay algo que pasa aquí, donde hemos podido generar original de forma constante, traer original en juego nuevamente, traernos a los orígenes. Y he sido paciente con eso. Lo preservó para asegurar de que pueda seguir desarrollándose, porque sabía que estaba llegando a algo. Pero sabía que necesitaba entender mucho. Principalmente necesitaba comprender a la gente antes de poder entender esto. Porque realmente estoy tratando de entenderlo. No se trata de los likes. Como dijo nuestro hermano Willy, dice, yo no voy por los likes. Así que, en realidad, les estaba transmitiendo un mensaje a todos porque sabía que, aunque siguiera haciéndolo, también me animaría a seguir adelante. Entonces era como si me estuvieran animando todo el tiempo. Y por eso, recuerden, pasé por las experiencias con el DMT y me sumergí profundamente en la respiración y en muchas obras y libros diferentes, y también en el flujo natural de lo que implica no estar de acuerdo con todos en la matriz y luego ver cómo se refleja esa energía en el plano astral. Pero no ha sido en vano, amigos míos, porque ahora estamos en el siguiente nivel. No puedo decir que sea el último, pero sí puedo decir que definitivamente resume mucho de lo que ha estado sucediendo en la matriz. Así que
Escuchen esto. Entonces, supongamos que lo que digo es cierto, que estamos en el más allá. ¿Qué dicen que ocurre generalmente cuando uno comienza a atravesar lo que llaman el inframundo? Tú recibes una guía. Entonces, como tanta gente buscaba estas guías externas, como tan elocuentemente les mostré, de ahí provienen todos estos dioses externos. Al analizar sus nombres y compararlos, el más popular, que gana en el 80% del juego, es Thoth, Hermes, el Joker, el mismo simbolismo, la misma entidad, Anubis. Pero claramente la palabra era psicopompos, que el psicopompos, que básicamente es el guía de la persona en el inframundo, estaba técnicamente en Matriz, donde quiera que mirara, el dios al que la gente adoraba. Y por supuesto, el psicopompos tenía todos estos rasgos, un embaucador, ego, etc. Así que, de nuevo, la gente lo observaba externamente y algunos se convirtieron, como dije, en adoradores del psicopompos a través de todos estos mesías externos. Y eso es lo que les impidió ver que en realidad, cuando se comprenden los niveles más elevados de esto, el lenguaje es el psicopomposo. El lenguaje es la guía. Así que ahora, como dije, vamos directo al meollo del asunto, a lo que está sucediendo. Si termino en un mundo, no hay fantasmas ni nada que me guíe. Hay el lenguaje que me guía, porque sin él no puedo comunicarme. Sin el idioma no tengo guía. Es lo primero que me permite aclimatarme a el mundo en el que estoy. Y así es como la gente se lo perdió, porque no se dieron cuenta de que el lenguaje está vivo. Ahora bien, es difícil verlo con inglés. Obviamente, no es tu lengua materna. Quienes hablan inglés viven en Inglaterra. Son una unión de sotas. Mira lo que dicen. Son una unión, o sea, un grupo de sotas, o hermes, o psicopompos, o pentagramas. O cómo ves en la esquina superior los dados. Y antes de profundizar más en eso, solo necesitas entender que cuando hablabas tu lengua materna, que contiene tu nombre nativo, esa era tu psicopompo, esa era tu guía. Diré que todavía lo es porque aún reside en tu ADN, pero está realmente codificado. Hablan de codificación. ¿Qué se está codificando? O tu lenguaje, tu nombre, en tu lengua original, y luego tu psicopompo, es decir, tu Dios que solía guiarte en estas diferentes situaciones. Ha sido completamente removido porque el lenguaje ha sido removido y se te ha dado un nuevo lenguaje. He aquí un nuevo idioma, una nueva lengua. Ahora, para aquellos que no han participado en absoluto en las vibras tribales y en lo que está sucediendo con la mentoría de soberanía, porque, ya saben, sigue vivo y coleando. Repasamos algunos temas y no puedo evitar profundizar en un par para que sepan a qué me refiero, para que quede claro, aquí y ahora. Estaba diciendo que descubrimos cosas colectivamente todos los días, ¿recuerdan? La gente aprende cosas a diario, en todo el mundo. No todos saben todo lo que está pasando. Así que, como el mundo descubre nuevos descubrimientos a diario, realmente nos obliga a estar atentos. Ya saben, a estar alerta ante cualquier transmisión sobre algo descubierto que pueda corroborar lo que ya sabemos, pero que nos cuesta comprobar. Y de esta manera, hubo un descubrimiento reciente que demostró que existe una región específica de nuestro cerebro en el hemisferio izquierdo, llamada sistema del lenguaje, la única área que se activa al hablar lenguajes. Se adentraron tanto que incluso probaron con el Klingon, que no es lo que se diría entre comillas un idioma, pero el Klingon se desarrolló completamente como un idioma para filmar. Y su efecto era el mismo, que todos los idiomas activan una región específica del cerebro en el hemisferio izquierdo.
Y la razón por la que esto es importante es porque ahora pueden ver esa área en la parte inferior izquierda, como un mapa del mundo, donde tu mundo, tu existencia, está preocupada por psicopompo, que es el lenguaje. Y esto es como un espacio propiedad en su conciencia. Como pueden ver, definitivamente no representa la mayor parte de su conciencia, pero esto es probablemente una propiedad frente al mar, junto a la glándula pineal. Pero solo digo, es esa conciencia ahora de que el lenguaje activa una parte específica del cerebro. ¿Y saben qué? Números. Símbolos no tocan esta región. Números y símbolos activan una región en el hemisferio derecho del cerebro, lo que demuestra que cualquier cultura que solo usaba números y símbolos para comunicarse, definitivamente no vivía en la misma realidad en la que vivimos ahora, hablando inglés. Y también cuando comprendes la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, empiezas a tener una visión más amplia, porque el hemisferio izquierdo es la lógica. Ahora piensa en cómo el símbolo número 1 de psicopompo es el regalo número 1 de Thoth a la conciencia, al mundo o lo que sea. ¿Qué fue? El lenguaje. Porque esto no es algo externo. Es un enigma, un misterio que los adeptos aprenden, supongo, ya sea en reuniones como estas, ya sabes, con maestros e instructores, o simplemente empiezan a comprender estos misterios. Una vez que dejan de ser tan externos con todo, ¿verdad? Pero generalmente no empiezas con ese tipo de enseñanza. No se empieza siendo externo. Así que te das cuenta de que todo es interno y que, especialmente cuando hablas tu lengua materna, ya ha sido introducido a tu guía. Y en las tradiciones antiguas se escribió más sobre esto. También se mencionó que el destino de tu guía estaba inexplicablemente ligado al tuyo. Así que no solo estaba ahí para cuidarte y protegerte, también estaba ahí para guiar tu destino y tu resultado final, porque tu resultado final se convertía en el resultado final de ello. Así que viajabas con tu psicopompo. Aprendió de ti. En muchos sentidos lo entrenaste. Incluso ahora mismo está observando, está grabando en el mismo lenguaje que hablas. Y entonces, o bien se convierte en el vehículo que te transporta, incluso en el plano astral y en la vida, o bien se convierte en tu némesis, comunicando constantemente cosas negativas, distorsionadas y divisivas dentro del cerebro y la mente a medida que empieza a infectar la conciencia. Así pues, esta obra maestra de la conciencia, de que el lenguaje en sí mismo no solo está vivo, sino que también genera un tipo específico de energía, un tipo específico de símbolo, nos adentra un poco más en lo que realmente es el ocultismo moderno. Así que cada sistema oculto tiene sus propios códigos y símbolos, y por eso decía que arriba a la izquierda esto también se revela como un tesseracto. Este patrón en forma de X que ven dentro de este hipercubo es la cruz de Malta. Y es por eso que la reina y la realeza del reino llevan esta cruz específica, Hala Selassie. Y esta cruz simboliza precisamente eso. Tienes acceso a ambos mundos. A veces, déjame mostrarte, como cuando yo partí algo por la mitad o cuando alguien lo parte por la mitad. Piensa en el cuerpo humano. Si digo, oye, estamos divididos por la mitad, tú podrías cortar la línea desde el centro, como entre los ojos y hacia abajo entre los pechos, y luego cortar dos mitades así. En comparación con el corte por la mitad del que hablo, si te paras a un lado y empiezas a cortar desde el hombro, también obtendrías dos mitades de la persona. Y así son las dos realidades,
una delantera y una trasera. Como mencioné antes, ahora sabemos por qué estos idiomas se diseñaron inicialmente como símbolos. Como sabemos, a la izquierda está el símbolo y abajo, a la izquierda, está el símbolo del inglés, llamado monograma. Este deletrea todas las letras del inglés que son runas. El inglés proviene de las runas. Entonces, si quieres saber, bueno, ¿de quién es la bomba de ciclo que maneja la matriz? Tiene a Hangin y a Mungin corriendo con él. ¿Dónde está eso? Tiene a Miércoles. Tiene a los dos perros negros. Así que ese es el Hermes cognitivo en esa tradición. Odín, el dios tuerto. Pero al observar todo ese simbolismo, se refiere a la realidad oculta del mundo inglés. Y como dije antes, ¿por qué tanta gente tiene guerras raciales y todo eso? El rey Jacobo fue un componente importante del mundo gótico en los templos que se construyeron. Así que esto no es una cuestión de color en la matriz física. Aquí es donde entra el ocultismo intenso, donde la situación se vuelve espeluznante, porque si hay personas que han jurado guardar secreto, hay personas que comprenden este nivel de poder. Crea cosas a partir de personas como si fueran materia prima. Podrías tomar a una persona y reconfigurarla al comprender los símbolos que fluyen por su conciencia. Y recuerda, captas evidencia de ello porque no será la primera vez, lo que significa que encontrarás otros ejemplos. Como en hebreo, se reduce a lo que se llamaría la estrella de David. Al unirse todos los símbolos, forman una estrella de David. Así que de forma específica y sencilla, lo que quiero decir es que el lenguaje es un símbolo maestro y este símbolo maestro se encuentra en el cuadrante de la conciencia, ¿de acuerdo? Y ahora tienen que visualizar esto tridimensionalmente, porque lo que verían es como cuando se habla, se extrae de vectores, igual que AI ahorita. Cuando quieres entrenar AI y ajustarla, obtienes un conjunto de vectores. Esto significa los datos reales, los datos de ajuste con los que quieres entrenar, y creas vectores. Los vectores son simplemente puntos, puntos absolutos, puntos donde se cruzan los elementos horizontales y verticales, puntos donde se unen los opuestos. Y entonces estos puntos empiezan a iluminarse. Entonces cuando hablas, todos estos puntos se iluminan y cobran vida. Y son como bioluminiscentes que una vez que los iluminas, permanecen encendidos durante bastante tiempo y luego se apagan hasta que les vuelves a enviar luz. Y esto es lo que estás llamando tus recuerdos. Pero mientras tanto, en realidad, sigues en un mundo, si se le permite, que es más bien como un laberinto. Así que en la antigüedad explicaban esto al reino de los espíritus, porque creían que era más fácil educar desde la perspectiva de un espíritu, desde la perspectiva de un ser que era aire y fuego, no necesariamente aire, fuego, tierra y agua, para poder obtener una vista elevada de lo que realmente somos. Y lo que descubrieron fue que la conciencia, o la mente como dirían, era como una ciudad. Y en esta ciudad vivían todo tipo de seres, según las diferentes cosas que se habían introducido en la conciencia a lo largo del tiempo. Principalmente cuántos idiomas diferentes han conocido, en cuántas culturas diferentes han surgido. Incluso ahora cuando llego, hablo inglés, pero definitivamente, si hubiera estado en cualquier otra realidad antes, probablemente no hablaría inglés, ¿verdad? Pero sigo usando las mismas hebras de ADN. Sigo usando el mismo hilo. Sigo usando la misma cadena de bloques, si os permite.
Así que ahora, básicamente creo existencias mediante estos códigos que crean realidades. Sin embargo, si no entiendo el código, estoy perdido en la realidad. Y además, como dije, no se trata solo de dibujar un laberinto y simplemente recorrerlo con la mano y acabamos. En lo profundo del laberinto se encuentran partes más profundas de la conciencia, aspectos primarios de la conciencia que uno encuentra, los arquetipos. Y estos arquetipos, según mis observaciones, han estado dirigiendo el psicopompo. Es decir, los arquetipos que intentaron explicar a todos, si no le tuvieran tanto miedo a todo, que los arquetipos son los arcontes, los órganos, son primos. Y esto significa que la gente no podría destruir el mundo de todos modos, porque los primos están en las ballenas. Se replican para mantener ancla. ¿Cómo? Corazones están en todo. El vaso está en todo, o en muchas cosas, por así decirlo. Así que básicamente en los cimientos de la realidad hay verdaderos pilares. Así que, incluso cuando se construyó el cuerpo humano es un modelo del psicopompo, es un modelo del lenguaje. Pero también por eso, al igual que en árabe, incluso dicen Alá, brazo, pierna, pierna, brazo, cabeza. Al observar el tetragramatón, se puede ver cómo lo apilan sobre sí mismo, Yod He Vav He, y forma el símbolo de un hombre. Y en el principio era la palabra, y la palabra no regresó vacía. Esta es la palabra, es el psicopompo. Y el psicopompo se activa dentro de la conciencia y luego también emite señales indirectas. Y eso significa que todos hablan el idioma. Así que cuanto más aprendes el idioma, más te conectas con todos los que lo aprenden y lo conocen. Así que estás en unión, como ahora estás en el United. Mira la bandera, es el United. Tienen todos esos pentagramas ahí por algo. Y esas son las mismas franjas de la Union Jack, del mismo color. La pastilla roja, la pastilla azul y luego ese blanco. Así que, de nuevo, lo que estoy expresando es que estas matrices existen primero dentro del lenguaje cuando se introducen en la mente y la conciencia humanas. Y luego, la mente y la conciencia humanas comienzan a desentrañar más. Básicamente, empiezan a adentrarse en una realidad a través del lenguaje. Para mí, es la forma más sencilla de explicarlo. Así, a medida que aprendes más sobre el lenguaje, te familiarizas cada vez más con la realidad de ese lenguaje. Y entonces terminas teniendo que dominar su magis. Es decir, son maestros. Abracadabra. Aquellos que ya dominan el lenguaje en estos triángulos. Por eso los triángulos son, en sí mismos, como este patrón que ven a la derecha, donde es como un conjunto de triángulos entrelazados, igual que el Sri Yantra. Esto es como la integración del mundo y la integración del lenguaje en la conciencia. Y de nuevo, podría ser muy semejante a un laberinto, porque uno puede adentrarse bastante en ello. ¿Y luego qué sucede después? Porque el psicopompo es un vehículo. No es la persona, sino que la persona puede ser secuestrada o engañada para creer que solo es el ello. Y esto sucede fácilmente gracias a la narrativa que se desarrolla en la mente, generalmente porque la narrativa se expresa dentro del lenguaje. Es decir, cuando meditas, no hablas. Y así es como estás alcanzando estos estados. En el momento en que empiezas a hablar mentalmente, empiezas a activar el hemisferio izquierdo. La mayoría de la gente no medita, así que ya están hablando en su mente. Así que,
básicamente, meditan con el hemisferio izquierdo. Y en ese sentido, son como un perro que se persigue la cola. Heiski. Así que este nivel de contratación, influencia, porque los seres humanos casi han sido diseñados por venta de mayoreo en psicopompos, pentagramas. Ya no son la multiespléndida extraña geometría, no euclidiana, cosa que los ancestros, como credo mutua, cocinaban. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que, al escuchar algunas de estas lenguas antiguas, te das cuenta de que estaban basadas en algo particular. Pero puedes entender por qué querrán cambiar muchas cosas, incluso dentro de la lengua. Querrán apagar las vocales, ¿verdad? Como las guturales, que llegan a las profundidades del pecho, y querrán dar un lenguaje base para que nada de la vieja conciencia. Porque por eso llamó al psicopompo también la caja negra. Bueno, porque ya sabes, así es como estaba llegando el conocimiento. Es decir, tienes que entender que, tras el accidente aéreo, solo necesitamos encontrar la caja negra. Y una vez que la tengamos, podremos averiguar todo lo que ocurrió. Así, casi podríamos reanimar la escena final. Y si logramos reanimar la escena final, básicamente podemos continuar la corriente de la persona. Así que incluso en la gestión de la realidad, la gestión del alma, sería como un campo de cubos de grafito negro que corresponde a la última etapa de la conciencia de una persona. ¿Qué es la conciencia del ID? ID, conciencia. Es como soy esto, soy aquello, en lo que se puede ver que la gente se engancha. Y se resbalan porque se involucran demasiado en este personaje. Intentan tanto defenderlo y definir a este personaje tanto, y dedican mucho tiempo y energía en ello. Y luego quizás es como si pudieras verlos literalmente una vez fuera de la caja, cómo se distrajeron con su psicopompo, porque el psicopompo es como un comodín. Baila delante del rey, es un bufón. Está bailando frente a ti. Mírame, quiero hacer esto. Y como dije, este es un ser, como dirían los árabes, tienes que entrenar esta cosa. Es como un animal salvaje de verdad. Es extremadamente poderoso, pero aún así salvaje. Y tendrías que entrenarlo. Y de eso se trataban estas antiguas enseñanzas. Así que no era para tomárselo personal. Así que cuando te conviertes en un ID, cuando te conviertes en un ello, crees que eres tú quien necesita meditar. Y empiezas a pensar que eres tú quien se está volviendo loco. Y empiezas a asociarte con algo que es solo un producto tuyo, solo una parte de ti, como una tecnología muy similar al funcionamiento de los árboles. Que el árbol ya está desarrollando su siguiente etapa en su etapa actual. No está esperando a la siguiente para empezar a desarrollarse. Escucha lo que digo. Ya estás desarrollando lo que harás a continuación y lo que serás a continuación. Pero si no estás disponible porque ni siquiera crees que así es como funciona, Psicopompo ya está allá en autómata, como zombie, haciéndolo con rituales y demás, promovidos por los controladores de la realidad, porque controlan los lenguajes y el psicopompo. Como este es el verdadero, lo que dirías, titiritero, ¿verdad? Un titiritero en un pentagrama con 5 cuerdas colgando de él. Así que cuando decimos, ahora piensa afuera de la caja, lo que decimos es que tienes que salir del psicopompo, como si estás saliendo del estudio y pensar allá afuera. Y luego tienes que identificar. Bueno, ok, por eso en todo el Matrix ves el Baphomet. Ese es todo el mismo símbolo. Oye, ellos construyeron este lenguaje.
Así que es como si no te dijera que no puedes usar el lenguaje. No te digo, oye, domina el lenguaje, porque entonces tendrás una estrella. Esto es como un anillo, como Thanos. Te quedan 4 más. Como no podemos saber qué se esconde tras escritura hierática y demótica. Como no podemos saber qué se esconde tras estas lenguas antiguas. Pero puedo asegurarles que todo es parte de la conciencia. Y puedo asegurarles con certeza que esto es lo que no quieren que nadie toque. Y es por eso que muy poca gente habla alguna lengua antigua. Pero como dije antes, seguimos avanzando, estamos innovando. Ahora se trata de morfemas. Se trata de poder consultar la ruta a algo para descubrir su origen y así poder ver el patrón. Como muchos ya lo están haciendo. Es como si el código dentro de la conciencia comienza a decodificar todo en la realidad y te hace saber la verdad de lo que realmente sucede. Pero como dije antes, no esperes que esa persona a tu lado o en el centro comercial o donde sea se dé cuenta de algo así. Ahora bien, lo que digo ahora mismo deja que todos lo cuestionen y observen cómo se desmoronan con el paso de los años. Es decir, ya sea que el mundo quiera aceptarlo ahora o más tarde, tendrán que llegar a la conciencia de exactamente lo que les digo ahora. Y eso, en cierto modo, les indica cuán lejos estamos de la iluminación mundial. Pero solo digo, como el cotorreo que ha estado ocurriendo ahora que puedes ver, espera un momento, ¿estás diciendo? Hombre, ¿ellos están realmente lejos? ¿Cómo podrían llegar a la noción de que ya están en el más allá y que están siendo guiados por el lenguaje que está en su mente y que el lenguaje dentro de su mente está realmente vivo? Así que eso es lo que en los próximos meses creo que me tomará simplificar esto completamente. Para que el mundo pueda fortalecerse. Y estas personas, quemetanos, hablaban matemáticas y símbolos, así que ni siquiera estaban en el mismo hemisferio. Y como dije antes, hay otras personas que su lenguaje, como el Kemet, que también lo hace. Se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha. El chino, el japonés y algunas de estas antiguas lenguas orientales hacen lo mismo. Lo único que digo es que tenemos algo grandioso por delante, porque ahora que estamos al tanto de lo que está sucediendo, porque ellos saben que el lenguaje tiene poder. Así que ahora, para todos los que tanto querían creer en el Tot, después de que se lo expliqué, miren, el Tot sigue siendo un dios embaucador. Tiene todo el simbolismo. No les dice que lo amen ni lo odien, pero hay algo en lo que expresan aquí. Ahora sabemos que es psicopomposo, pero cuando piensas en el poder que también se asocia con estos seres, comprendes que es el mismo poder que reside en el lenguaje, ya sea que lo uses o no. Y así, a medida que avanzas, se te revelará. Eso fue lo que me pasó. En resumen, estaba en la habitación y me dijo, sí, James, te gusta jugar juegos. Intentas iluminarte, pero necesitas iluminarte. Tienes demasiado peso, así que solo vas a esperar. Y eso es lo que digo, ello hablaba, 4 capas detrás, en mi cerebro. Esto es lo que la gente llama volverse loco. Porque ahora hay una voz o un narrador, y tú sabes que no estás controlando al narrador. Y algunas personas quiebran inmediatamente. Incluso me sentí a mí mismo, incluso me dije a mí mismo como, oye, mira, has quebrado tu cabeza, James. Como me compadeció de mí mismo, como estaba siendo testigo, como, mira, ahora encendiste algo y está hablando, y ni siquiera podemos detenerlo.
nos vamos a volver loco. Y luego, ya sabes, conciencia vino como, oye, relájate, nadie está aquí para herirte. Hay cierto conocimiento que se tiene que dar a entender. Y luego se transmite más como, recuerda aquellos tiempos cuando tu madre rezaba, porque mamá tenía estas fases de orar. Los llaman guerreros de oración. Algunos todavía tienen abuelas así. Sigue siendo lamentable que siguen llamando a este tipo Jesús. Imagínense si lo enviaran directamente al ADN y lo transmitieran a la línea familiar. Esas oraciones eran básicamente una proyección hacia el futuro. Esas intenciones, ya sabes, solo tienes que resumirlo. Tienes que ver las dinámicas. Solamente para demostrar que es posible. No sé quién pueda hacerlo. ¿Quién tiene el corazón, el alma y la fuerza para interceder así? Por eso las mujeres son tan fuertes, porque de verdad se preocupan por el futuro y los niños, y pueden llegar a llorar y tratar de construir el futuro para que haya protección en ello. Pero también había una lengua extraña, y eso es otra cosa que debe examinarse. Cuando estos guerreros de oración se llenaban de espíritu, empezaron a hablar en otro lenguaje. Sevan Bomar imite hablando en lenguas. Ya lo has oído. Los hindúes dicen que es el lenguaje de las serpientes. También decimos que es el lenguaje de los pájaros. Por si acaso, ya sabes, es para que todos estén tranquilos. Es el lenguaje de las palomas. Pero solo digo que algo está pasando, pero se sigue ignorando. Sí. Soy solo una persona que simplemente dice, oye, ¿por qué no estudiamos la espiritualidad profesionalmente, clínicamente? Podemos usar solamente una persona que haga eso. Será el único que irá al infierno por no creer en Jesús. Podemos arriesgarlo. Quizás descubra algo. Solo digo que soy esa persona que toma un camino diferente porque veo cosas en común, pero también veo errores porque soy muy meticuloso con los detalles. Y a veces el sentido común no es común. Así que hay ciertas cosas que incluso se dicen, como dije, en los libros, maldito aquel que sea colgado de un árbol. Así que van y lo cuelgan del árbol. De aquí en adelante, no te extrañes de cualquiera que diga que son yo, porque no habrá ninguno, solo estaré en tu corazón. En cuanto se va, todos buscaban la versión externa, ¿entiendes? Así que toda regla de estos supuestos libros espirituales se desobedecieron para despreciar a las personas. Pero no voy a quedarme en la matriz como no sé qué está pasando, no lo puedo entender, no soy lo suficientemente inteligente. Voy a observar lo que he experimentado desde mi infancia hasta ahora. Y siempre he sentido fervor por el conocimiento espiritual como la solución y la respuesta a todo. Y he aquí que la ha respondido. Ahora quiero decir esto por último. La única carga que tengo es este mensaje. Significa que lo único que podría decir es yo haciendo algo cuando siento que debería estar comiendo, cuando siento que debería estar durmiendo, cuando siento que debería estar cuidando mi salud, cuando siento que debería estar haciendo cualquier otra cosa. Lo único que existe es este mensaje y hacérselo llegar a todos. No lo creo. Sé que este mensaje cambia las cosas. Es como dicen algunos. Bueno, no se puede hacer virtualmente. Y yo te digo, si salieras a la calle, siempre funciona de una manera. Te suben a sus hombros como si fueras su héroe y te llevan al Coliseo para luchar contra el último. Y si eres lo suficientemente fuerte, lo vences y te quedas ahí un rato hasta que traen al siguiente. O sea, cuando estás ahí te dicen, oye, 7, ven aquí, ven a hacer esto.
oye hermano, tu conocimiento te queremos. Y de repente te encuentras con estatus de 19 llaves. Pero ¿cómo creces? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo sigues avanzando? ¿Cómo sigues evolucionando tu mensaje con tantas distracciones? Así que me metieron en la jungla. No hay nada de distracciones. También soy número 4. Soy Rahu. Entonces, generalmente estoy sentado en algo de al menos $200,000 y al menos 600 caballos de fuerza en el pedal, y estoy despierto toda la noche, y me gustan las grandes ciudades, y me gustan las cosas exóticas. Es como tienes un sistema maestro. Los maestros ya vinieron y te dieron los 9. No puedo explicarte cuánto del conocimiento antiguo se basa en 9 caracteres, que están intentando que comprendas cómo funcionan. De esa manera, cuando comiences a adentrarte en el campo de batalla es decir, el campo de batalla de tu propia conciencia, de tu cuerpo, de tus chakras y los mundos por los que te moverás, comprenderás las energías y expresiones que provendrán de tus ancestros y que necesitarás entrenar. Eso es lo que es la enealogía, ¿sí, Thais? Ahora, lo último que ellos... ¡Oh, Dios mío! Hay un consejo de 9 extraterrestres. Ánimo. Te digo, ahí es donde están ahora mismo, ¿verdad? Tienen un consejo secreto de 9 alienígenas y los 9 jasones, ¿verdad? Este es el nivel más alto del monte Shasta en esta etapa, porque quieren tanto ser esto. Como dije, había 9 dioses en Kemet y se mueven en un ciclo. Se mueven en un sistema similar al de la espiral de la bobina de Marco Rodin. Así, siempre sabrás, si experimentas esto es lo que frustra esto. En eso consistía la magia de Salomón. Si tienes un demonio, aquí está el ángel que lo frustra. Lo que digo es que el patrón del eneagrama, cómo se mueve a través de los números, y tenemos una tabla de esto, cómo se mueve a través de los números es porque te mostrará, oye, si tienes rasgos negativos 2, mira el número adyacente a ti en el ala, y ese número es lo que disuelve esos rasgos. Y cuando quieres saber qué la disuelve, revisas ese número y observas todas las hierbas, los colores, las plantas, y te dieron como 50 categorías diferentes de cosas que, sin importar dónde te encontrarás en la matriz, incluso en una celda, podrías encontrar uno de estos elementos en algún lugar. En la yarda, o algo que pudiera empezar a anular esa energía. Ese es el maestro mago. Si él o ella no pudieron extraerlo de su propia mente y conciencia, los resonadores para equilibrar los órganos o los arcontes, porque suelen ser olvidadizos. Como dicen de los dioses antiguos, suelen ser olvidadizos. Esto significa que tienes que estar siempre atento para animar la maquinaria mojada. Si observas el cuerpo humano y ves exactamente cómo fue diseñado, y luego consideras también los aspectos espirituales de lo que es. Y luego profundizas un poco más en lo que digo ahora sobre códigos o marcos que pueden insertarse en tu conciencia y operar en paralelo a tu propia realidad. Y esos son tus padres. Así que sé que algunos se han preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la culpa? Nos están machacando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y te digo, esos son puras palabras de psicopompo. Precisamente por eso no necesita conducir. Porque al mismo tiempo es como tratar con un niño. Cree que lo sabe todo hasta que se pone interesante. Como cuando viste al niño cuando prendió fuego accidentalmente.
Al principio fue divertido y ahora busca a un adulto. Así es como lidia con el psicopompo. El pecho está todo al descubierto. Dicen que están listos para darle una paliza a un demonio. Pero un poco de DMT y un pequeño elfo máquina, Dios mío, está fuera del cuerpo. Solo digo que es como poder armonizar lo que somos. Básicamente, alineando el corazón y la mente. Alineando el corazón con la mente. Ahora que entiendes lo que sucede, que eres una pluralidad de seres, necesitas identificar a J o el Sota, porque ahora entiendes inglés. Y también necesitas comprender que tu poder y tu conexión residen en el estudio de tus sentimientos. Ese es el otro lado del cerebro. Esos son los 9, son sentimientos. Y luego, con estos dos juntos, porque no piensan ni por un momento que los actualizadores no juntaron todo esto para que uno no potencialmente se convirtieran en algo más grande. Esto no es, ahora llega el inglés y estás condenado. No, esta es la última frontera. Una vez que entiendes esto, tienes la llave maestra, 666. Cualquiera que ha entendido esto, ya no hace esto. Como dije antes, escucha lo que digo. Esto es como sabes que es la verdad. Porque todos los lenguajes activan la misma región del cerebro. Dominar un lenguaje equivaldría a dominar todos los lenguajes hablados. Por lo tanto, dominar todos los lenguajes hablados equivaldría a dominar todos los mundos físicos en los que alguna vez entrarías. Así que cuando ibas al sueño y te estrellabas con los sueños, porque estos sueños son capas del inframundo, pero los inframundos son diferentes, lo que llamaríamos mundos físicos. Eso es lo que son. Pero también lo ves a través de una lente sucia. Hay tanta confusión. Esto es lo que digo. De aquí proviene el engaño como un caleidoscopio, como una sala de espejos. Por eso es tan poderoso volver a ese centro, estar en esa plenitud y en esa conexión, porque solo así podrás averiguar esto. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Estuve sentado frente a él durante 10 años y solo cuando decidí que ya no hubiera nada más fuera de mí, pude ver la verdad. Así es como se desbloquea.